Ahora dispongámonos a escuchar al profesor Gustavo Michua y Michua, quien dará lectura a su trabajo recipiendario denominado Los procesos de la reforma educativa en México, con el que hoy habrá de ingresar a la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México en calidad de socio numerario. Con ustedes, el profesor Gustavo Michua y Michua. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente de esta benemérita institución, maestro en Derecho Germán García Salgado. Con su permiso, compañera maestra Lorena Margarita Zacarías, el representante del presidente del Consejo General Sindical del CENTE, maestro Juan Díaz de la Torre. Con muchísimo respeto para el arquitecto Benjamín Fournier Espinosa, que acude con la representación de nuestro gobernador, del gobernador de la educación, del doctor Erubiel Ávila Villegas. Con el permiso del señor delegado de la SEP en el Estado de México, querido maestro y amigo Guillermo Legorreta Martínez, a quien le agradezco infinitamente que haya aceptado hacer el comentario en cuanto al trabajo que habrá de ser presentado. Con el permiso de quienes están en esta mesa de honor, de cada una y cada uno de ustedes, y si me permiten de una manera muy especial, con un muy especial afecto a mis padres, a mi esposa y a mis hijos, representados aquí por mi hijo, por Gustavo Michua, porque quiero comentarles que son hijos de maestro y maestros, y cumpliendo con el encargo que la patria nos ha otorgado, y sobre todo con la normalidad mínima, están trabajando, están cumpliendo con su responsabilidad. Sé que hubieran deseado estar aquí, pero desde donde están cumpliendo en su responsabilidad como familia, pero también como ciudadanos y sobre todo como educadores. De una manera muy especial a mis compañeras y compañeros maestros que integran el comité seccional y a cada una y cada uno de los maestros que en las aulas, día con día, transitando veredas, caminos, llegan hasta las comunidades para iluminar la mente de los niños y de los jóvenes. A mis compañeras y compañeros, amigos, albañiles, constructores, muchísimas gracias. Una institución nacida en 1933 y que nace para analizar la problemática del país en cada época histórica, para analizar los aspectos en los que concurre la vida nacional, tanto en el presente como en el futuro, debe trascender en el tiempo y en el espacio, y ser el ejemplo de lo que un ilustre mexiquense dijera, que los hombres pasan, pero las obras quedan. Para ingresar a esta benemérita institución, presento el trabajo denominado Los procesos de la reforma educativa en México. Trabajo que para su mejor interpretación ha sido dividido en 10 apartados y un marco introductorio. La reforma educativa, sus procesos, introducción. La discusión del tema educativo visto como una necesidad no puede trasladarse al ámbito de lo eminentemente técnico. Por su propia naturaleza tiene implícito el componente humano-social y, sin embargo, la discusión de la reforma educativa, aspecto del tema educativo que ha generado infinidad de reacciones, debe discutirse sin ambajes, con una postura pragmática desde la que se puedan reconocer tanto sus fortalezas como sus debilidades. Tanto desde la óptica legal plasmada en la Constitución como desde la visión del gobierno, el tema debe abordarse también, y en la medida de lo posible, desde sus procesos, el origen de estos y su implementación. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para la sección 17, el tema es de relevancia incuestionable. Abordarlo desde la óptica de quienes lo viven en la realidad, al margen de la estadística o de los informes oficiales, es fundamental. Que pueda exponerse la visión y la versión nuestra,
sin más intención que esa, es muy importante. Este documento pretende plasmar una visión general de lo que el artículo 3º constitucional, a través de su historia, representa en el marco legal mexicano, lo que las reformas estructurales representan por su origen y cómo ponen a México en una ruta que tal vez no pueda transitar, pero que todos estamos obligados a intentar. Se presenta una aproximación breve a la propuesta educativa del CENTE, su percepción de la reforma educativa y sus estrategias institucionales ante ella. Se expone también nuestra percepción de las leyes secundarias y los procesos derivados de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y finalmente se formula una opinión sobre ellos y su influencia en la consolidación de la reforma y lo que el CENTE y los maestros, y sobre todo México, esperamos de ella. Primer apartado, el artículo 3º constitucional. A través de nuestra historia, la construcción del régimen institucional mexicano ha sido una aspiración que muy lentamente, pero se ha consolidado. En la educación ha sido un componente fundamental. Así lo consigna la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, al menos en el texto constitucional y en lo que podría equipararse a un proceso evolutivo, la educación ha sido concebida de diversas formas, mismas que obedecen a las necesidades del momento de la historia nacional en el que este tema ha sido discutido. Como hecho curioso, no siempre fue considerado el tema educativo en el artículo 3º. La Constitución de 1824 se refiere a ella en el artículo 50, como primera facultad del Congreso General y como una facultad exclusiva cuando señala, erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñan las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas, sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados. En una especie de ironía histórica, el artículo 3º de esta Constitución se refiere a la religión de la nación mexicana. Así, 33 años después y por primera vez, la educación se incluye en el artículo 3º de la Constitución de 1857 y señala: la enseñanza es libre. Esta premisa es una aproximación formal a la visión del régimen institucional que estaba en construcción. Al incluir el artículo 3º en el título primero, sección primera de los derechos del hombre, el artículo 1 dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. La enseñanza como institución social, premisa vigente hasta nuestros días. 60 años después, con una república restaurada y un país en los apremios de la posrevolución, fueron suficientes para reconcebir a México y sentar las bases de lo que hoy es nuestro régimen institucional. El Congreso Constituyente tuvo a bien expedir el 5 de febrero de 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. La Constitución de 1917 es, en origen, el ideal del país, y en ese ideal los preceptos constitucionales respecto a la educación nos remiten a 3 conceptos fundamentales: libertad, laicidad y, parcialmente, por lo que habré de citar, gratuidad. Dice el artículo 3º: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Termina la cita. Desde entonces, el ideal del país que la Constitución de 1917 esbozó se ha reinterpretado en 98 años 225 veces. Sin duda, las reformas constitucionales obedecen a las distintas visiones del país que se han tenido.
Son adaptaciones necesarias unas veces y otras, ¿por qué no decirlo?, inducidas por intereses particulares. En materia educativa, de 1917, texto original, a 2015, se han tenido 9 reformas. La última promulgada el 26 de febrero de 2013. Dichas reformas son la fuente primaria de la gran discusión en torno al tema educativo. Desde la de 1934 del presidente Lázaro Cárdenas, en la que se le da a la educación el carácter de socialista y se excluye toda doctrina religiosa de ella, pasando por las de 1946 de Miguel Alemán, en la que se le quita el carácter socialista, reconoce la libertad de creencias y la mantiene ajena a cualquier doctrina religiosa, le da carácter obligatorio a la educación primaria y gratuidad a toda la educación que el Estado imparta. La de 1980, de José López Portillo, que otorga el autogobierno a las instituciones de educación superior, a las que la ley otorga autonomía, así como su inclusión en el apartado A del artículo 123. La de 1992, que reconoce la libertad de creencia, pero establece que la educación será laica, y la de 1993, ambas de Carlos Salinas de Gortari, cuya relevancia radica en la ratificación de la gratuidad, la laicidad y la obligatoriedad, vinculada al artículo 31, su carácter democrático y nacional, pero además en la atribución del Congreso de la Unión para expedir leyes destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, así como el financiamiento público a este rubro. La de 2002, de Vicente Fox Quesada, que otorga el carácter obligatorio a la educación básica integrada por la educación preescolar, primaria y secundaria. La de 2011, que incorpora el respeto a los derechos humanos, y la de 2012, ambas de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que incorpora la obligatoriedad de la educación media superior, hasta la de 2013, de Enrique Peña Nieto, en la que se establece que, cito, el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Termina la cita. Con esto se privilegia, al menos en el papel, el derecho de los educandos a recibir educación de calidad. Para el logro de este precepto constitucional, el más ambicioso en 98 años por la dimensión de la tarea, se parte de la reforma a la fracción tercera de este artículo, que señala: para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal en toda la República. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Termina la cita. Esta aproximación a la historia del artículo 3 constitucional nos permite tener una idea clara del camino que ha seguido la educación y que le ha llevado hasta lo que hoy se conoce como reforma educativa. Es un hecho que esta no obedece solamente a un proyecto de gobierno, es sin duda la conclusión de un proceso de cambio estructural que se delineó durante 19 años en el seguimiento que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hizo a México. Desde 1994, año en que nuestro país se integra a dicho organismo y acepta los términos de la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y con ello sus obligaciones como país miembro. Apartado 2. Reformas estructurales.
La inserción de México como país miembro de la OCDE derivó en obligaciones difíciles de cumplir. Los perfiles sociales, políticos, económicos, culturales e idiosincráticos de los demás países miembros son, en la mayoría de los casos, diametralmente opuestos al mexicano. En términos coloquiales, México estaba incapacitado para competir en ese nivel, pero obligado a hacerlo. La aceptación de las recomendaciones del organismo ponen al Estado mexicano entre la espada y la pared. La obligación de cumplirlas se antagoniza con el esquema estructural nacional. Sumado a ello, los ajustes o reformas estructurales no se basan en proyectos de corto plazo, lo que implica un impacto social que debe dimensionarse en la misma línea de tiempo que la propuesta de reforma. En relación a las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo Federal, la primera fue la educativa, que por su impacto social e histórico fue celebrada y acompañada por un sector mayoritario de los actores políticos, económicos y sociales del país. En 2010, la publicación del Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas estableció 2 rutas básicas para fortalecer el sistema educativo nacional: mejorar las escuelas, estrategias para la acción en México y establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos para docentes, consideraciones para México. Sin intentar entrar en el análisis detallado de estas publicaciones, se identifica en ellas los elementos básicos de lo que es la reforma educativa. La primera propone como estrategia clave el diseño de políticas públicas tendientes a optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión escolar en las escuelas. Determinan estándares claros de la práctica docente. Establece también que la mejora en la calidad educativa es una prioridad política y social en México, virtud a las altas tasas de pobreza, la fuerte desigualdad y la alta criminalidad, además de la falta de claridad en la distribución de responsabilidades derivada del sistema descentralizado, y concluye en 15 recomendaciones que de alguna forma orientan la reforma educativa, 8 enfocadas a los docentes, 6 enfocadas a la construcción de liderazgos escolares y a reducir la desigualdad entre las escuelas, donde destaca la idea de reducirla, no de abatirla, y una última enfocada en la apropiación social para la implementación de estas recomendaciones. Destaca de esta última su concordancia con las metas establecidas en el Programa Sectorial de Educación 2006-2012 y la Alianza por la Calidad de la Educación. La segunda concluye con 6 recomendaciones que en su contenido destacan la necesidad de considerar el contexto nacional y local para el diseño de políticas públicas, el aprendizaje de los estudiantes como criterio para medir el desempeño de las escuelas y los docentes, la igualdad de oportunidades para los estudiantes de aprender y tener altos niveles de desempeño sin importar sus antecedentes socioeconómicos, étnicos o lingüísticos, la implementación de un proceso equitativo y confiable de evaluación de docentes en servicio. La Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas estatales y los grupos interesados. ¿Quiénes son esos grupos interesados? Necesitarán determinar la combinación específica de incentivos y estímulos monetarios y no monetarios que serán más eficaces en México. La rendición de cuentas como la única manera de alinear esfuerzos y recursos. Y sin embargo, después de 3 años de gobierno y de poco más de 2 de promulgada la reforma al artículo 3 constitucional, México es un país en el que la pobreza queja a casi la mitad de la población, en el que ésta es capital político de gobierno y partidos, en el que su abatimiento se sustenta en un asistencialismo que devora grandes capitales y actúa como paliativo sexenal, y en el que la criminalidad de alto impacto es parte del cotidiano nacional. En el papel, y por sus resultados, esta reforma pareciera no estar dimensionada en la línea de tiempo de la sociedad a la que debe impactar, y en esa condición México no podría aspirar a competir con los sistemas estructurales de los países miembros de la OCDE. Capítulo 3, propuesta educativa del CENTE.
El segundo Congreso Nacional Extraordinario del CENTE de 1992 resolvió constituir el Congreso Nacional de Educación como órgano de gobierno sindical. A través de este, los trabajadores de la educación podrían analizar las políticas educativas y contribuir en el proceso de la educación pública en México. Las conclusiones de 3 congresos se orientaron a dimensionar el papel de la educación pública en el marco de la globalización y, consecuentemente, desde la visión de país que se estaba construyendo y a la que el CENTE se adaptaba. Visión que para 2006 se orientaba ya sobre la ruta trazada por la OCDE y sobre ella el CENTE tuvo su propia visión, congruente y pertinente al escenario que se avecinaba. El cuarto Congreso de Educación y el segundo Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros construyeron una propuesta educativa clara, congruente y consistente mediante acciones concretas, ordenadas dentro de bloques programáticos que coadyuvó a implementar la Alianza por la Calidad de la Educación. Los objetivos de la Alianza, así como sus 10 procesos, no son muy distintos de los planteados por la OCDE, solo que estos se definieron 5 años antes. Los objetivos eran mejorar la calidad de la educación y hacer de la educación una política de Estado. Los procesos: la transformación por la calidad por la transformación de la calidad educativa, hacerla una tarea de todos, a través de una perspectiva integral para el logro de la calidad y la educación y equidad educativa, considerando como prioritarios la infraestructura y equipamiento, las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión y la participación social, el ingreso y promoción a través de exámenes de oposición, la profesionalización a través de la creación del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio, la entrega de incentivos y estímulos a través de la reformulación de los contenidos y principios de carrera magisterial, fortalecer la salud, la alimentación y la nutrición a través del programa de desayunos escolares, generar condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso oportuno, fortaleciendo programas en aquel entonces como el de oportunidades, una reforma curricular orientada al desarrollo de competencias y habilidades, y la evaluación a través de un sistema nacional que articulara al sistema educativo con los procesos de evaluación. Ahí nació la primera versión del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Estos 10 procesos, y trascendiendo a la temporalidad de las propuestas o de quien las hizo, nos queda claro, o nos hacen ver claro, que la reforma era necesaria. México no podía permanecer anclado a prácticas que habían agotado su utilidad. En el CENTE lo entendimos así, lo asumimos e incluso lo anticipamos. La afirmación de que el CENTE se oponía a la reforma es imprecisa. En conclusión, la organización sindical, desde la constitución del Congreso de Educación, ha tenido una propuesta educativa congruente y pertinente con el momento social e histórico del país, misma que, debemos reconocerlo, ha ido en paralelo con un arreglo político con el gobierno en turno, de lo que el CENTE no es el único responsable y que ha sido una constante en la historia sindical. Capítulo 4, diciembre 1 de 2012. Quien afirme que en esta fecha se gestó el paquete de reformas que han orientado las líneas de acción del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y los congresos locales, están en lo cierto y no. Porque en ese mismo año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó 2 documentos sustantivos para la política pública del gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto: la Agenda Estratégica para las Reformas en México en su segunda edición de 2012, y México, Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente, septiembre de 2012. El primero
a lo largo de 14 capítulos y un anexo, describe en detalle la realidad mexicana y considera las que a juicio del estudio son las reformas más importantes que deben impulsarse. Ángel Gurría, secretario general del organismo, comparte en el prólogo del documento algunas consideraciones interesantes. De ellas se puede deducir que la influencia de la OCDE en la toma de decisiones en el gobierno es de particular relevancia. Primero reconoce que las 13 decisiones presidenciales y los 95 compromisos del Pacto por México son la base para promover los cambios y que el reto sería transformarlos en decisiones y políticas concretas. Y señala también que el estudio tiene el propósito de apoyar a México en ese esfuerzo. Dos datos más. La OCDE, en palabras de su secretario general, espera que el documento ayude a la administración del presidente Enrique Peña Nieto a implementar una nueva generación de reformas estructurales de amplio alcance y, cito, el hecho de que el presidente Peña Nieto haya decidido suscribir un acuerdo de colaboración estratégica entre México y la OCDE, así como el que haya dedicado tiempo de su agenda a un seminario con expertos de la OCDE durante su visita a París para tratar algunos de estos temas, son señales muy positivas de un compromiso serio con una agenda estratégica de cambios estructurales para México, una agenda que la OCDE quiere seguir apoyando. Termina la cita. El prólogo suscrito por Ángel Gurría está fechado en 2012, al igual que el propio estudio, y dado que ya refiere a la toma de posesión del presidente Peña y al Pacto por México, entonces debió elaborarse después del 2 de diciembre, lo que no cuadra con la profundidad y el detalle del documento. Luego, en una lógica de tiempo, las reformas estructurales se gestaron con mucha anticipación, y no aquí. Pero al margen de estas inconsistencias temporales, es un hecho que la reforma, al menos en materia educativa, era necesaria, y el 1 de diciembre de 2012 se definió sobre la base de un discurso presidencial que evidenció una especie de descubrimiento en relación al tema, la ruta de la reforma educativa. El mensaje a la nación que entonces dirigió el presidente Peña señala, cito, que corresponde al Estado la rectoría de la política educativa. Termino. Esta nunca ha estado a discusión, ni en el discurso ni en la práctica. Basta remitirnos al breve acercamiento a la evolución del artículo 3 constitucional y a la implementación de la política pública en materia educativa. Es cierto que si en algunos momentos el CENTE incidió en la toma de decisiones, esta fue consecuencia del tácito arreglo político con el gobierno en turno y no solo fue responsabilidad de la organización sindical y sus dirigentes. En este escenario, la reforma educativa encontró su cauce que se ensanchó con la firma del Pacto por México. Los acuerdos para una sociedad de derechos y libertades consignan en el apartado 1.3 relativo a educación de calidad con equidad, cito, se impulsará una reforma legal y administrativa en materia educativa con 3 objetivos iniciales y complementarios entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica que se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internacionales como PISA, omito el segundo. Y tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional. Termina la cita. En este acuerdo se define por un lado lo que es la reforma educativa, un proceso legal y administrativo, alejado o desvinculado del aspecto técnico-pedagógico de la educación y por otro, ajeno a la idea que debió ser la base de la reforma de un modelo educativo mexicano. A la par de ello, confirma la idea de que el Estado mexicano ha perdido la rectoría del sistema educativo nacional. Además, y con el enfoque de complementariedad entre objetivos, este pasa a un tercer término. Las reformas constitucionales derivadas de estos dos documentos no son sino la implementación de las estrategias que a modo de recomendaciones la OCDE diseñó para México. Cito el numeral 3 del artículo 6 de la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Ninguna decisión será obligatoria para miembro alguno hasta que no haya sido incorporada a su ordenamiento jurídico, conforme a las disposiciones de su procedimiento constitucional. Termina la cita.
Y sí, la afirmación de que el 1 de diciembre de 2012 se gestó el paquete de reformas es cierta y no. Con reserva puede afirmarse que en esa fecha se formalizó socialmente la estrategia de la OCDE, que la OCDE diseñó para México. Apartado 5, el CENTE ante la reforma educativa. La inminencia de los cambios anunciados el 1 de diciembre de 2012 y suscripción de acuerdos con las principales fuerzas políticas del país tuvo algunas consecuencias inmediatas. El anclaje consensuado de las principales fuerzas políticas al programa de gobierno, la consolidación de este programa, el control casi total sobre el Congreso de la Unión, los gobernadores y los congresos locales, la aceptación unánime de amplios sectores sociales y el distanciamiento público del gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su dirigencia. Esto supuso que el margen de maniobra política del sindicato estaba acotado. Ello por la percepción que el Pacto por México tenía sobre, cito, la creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. Cierra la cita. Al conocerse la iniciativa de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución, la dirigencia nacional del CENTE implementó una estrategia masiva, no en contra de la reforma, sino en contra de parte del texto del artículo 3. La Jornada Nacional por la Defensa de la Escuela Pública y sus maestros de enero del 2013 se enfocó a fijar una postura ante la sociedad y los trabajadores respecto al contenido de la reforma. En términos llanos, se tenía la percepción de que dicha reforma tenía una visión empresarial vinculada directamente con actores sociales, poseedores de grandes capitales que influían directamente en las decisiones del gobierno. En paralelo a ello, se percibía en el contenido una posible vulneración de los derechos de los docentes. En lo público, la estrategia tuvo aceptación y resultados positivos. Sin embargo, conforme avanzaba el proceso legislativo, se definía el contenido final del artículo 3 constitucional y se tenía certeza sobre el alcance de este. La estrategia nacional debía reformularse para conservar la vigencia del tema en discusión. El 26 de febrero de 2013, el CENTE, obligado por las circunstancias, no solo reformula la vigencia de su estrategia, sino la propia como organización sindical. Inicia entonces una nueva etapa en la vida interna del sindicato. Apartado 6, el artículo 3, el alcance de su contenido. En lo político y lo social, el contenido del texto constitucional fue celebrado por sus implicaciones con respecto al CENTE. En lo medular, lo educativo, carecía aún de materia y se enfocaba más a cuestiones de índole laboral administrativo, lo que generó incertidumbre y descontento entre los trabajadores. Cito parte del artículo. El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley, Ley General del Servicio Profesional Docente. Debe reconocerse que en su texto habría una puerta para acotar esta incertidumbre y que cualquiera que fuera el contenido de las leyes secundarias, existía de origen un argumento para la defensa de los derechos de los trabajadores, hecho que fue confirmado hasta el día de su promulgación. Apartado 7, reforma educativa, sus leyes secundarias. Promulgada la reforma constitucional, iniciaba la ruta de construcción de las leyes secundarias.
el proceso legislativo, tortuoso a veces, concluyó con la reforma a la Ley General de Educación y la promulgación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Esta última, sin demérito de las otras, es la que hasta hoy crea incertidumbre y álgidas discusiones. Existe certeza sobre el alcance de la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. También la hay respecto a la Ley General del Servicio Profesional Docente, pero es esta y sus procesos los que más inconsistencias tienen. En ese contexto pareciera que su aplicación en la práctica está imposibilitada por las discordancias entre sus procesos y la realidad, sin dejar de lado su contraposición en algunos aspectos a la legislación laboral vigente. Al regular procesos nuevos, vinculados directamente con la situación laboral de los trabajadores, no tiene margen de error en el diseño de sus lineamientos, lo que supone pleno conocimiento de la realidad educativa, hecho que en la aplicación de sus procesos ha quedado evidenciado como ajeno al conocimiento de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. En términos comunes, las inconsistencias en los procesos los han hecho fracasar. Esta es una realidad aún no reconocida por la autoridad educativa. Apartado octavo, procesos de las leyes secundarias. Aunque se establece la idea de leyes secundarias, es fundamental enfocar la idea en la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues ella regula todos los demás procesos. A partir del 12 de septiembre de 2013, día en el que entra en vigor esta ley, la incertidumbre entre los trabajadores se hizo mayor. Pero no solo entre nosotros, sino también en la autoridad educativa federal y local. No había claridad sobre la ruta que seguiría el proceso de armonización y la orientación de los lineamientos de los procesos que regula la ley. Esta ley regula 4 procesos: el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Estos se vinculan con procesos colaterales, la tutoría y la certificación de evaluadores. Esta ley reconoce también la figura de docente con funciones de asesoría técnico-pedagógica. Ello implica 3 procesos adicionales que deberán ser regulados por la ley. Otorgándonos el beneficio de la duda, virtud a que se están implementando procesos nuevos, veámoslo uno por uno. El ingreso al servicio. Hasta 2015, se han publicado en el Estado de México 3 convocatorias para el ingreso a la educación básica. Omitiremos las de ingreso al servicio en educación media superior. Todas ellas basadas en una convocatoria marco emitida por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la ordinaria 2014, la extraordinaria 2014 y la ordinaria 2015. Las 3 dirigidas a egresados de normales y de escuelas públicas y abiertas. La primera inconsistencia en este proceso es el incumplimiento del artículo 21º transitorio de la ley, aun cuando se establece en la nota de vigencia en la publicación de la misma. Segunda inconsistencia, ofertar a la par de vacantes definitivas, vacantes interinas, con lo que se incumple la razón de la convocatoria: ingresar a la educación básica, y se cancela el derecho de los sustentantes de ser sujetos de la aplicación del primer párrafo del artículo 22 de la ley. Además de esta condición, se incumple con la obligación de garantizar la continuidad del servicio educativo. Y una inconsistencia más es que la idoneidad de los sustentantes no les da la garantía de ser contratados. A la par de este proceso viene el de la evaluación del desempeño al término del primer año escolar. Por ley se establece que durante 2 años los docentes de nuevo ingreso tendrán el acompañamiento de un tutor designado por la autoridad educativa. En relación a ello, debe destacarse que la figura de tutor no está definida en la ley, que la convocatoria emitida para tener ese carácter fue deficiente y no tuvo la demanda que se esperaba. En consecuencia, un alto porcentaje de docentes de nuevo ingreso no ha tenido el acompañamiento al que la ley le da derecho. La promoción a cargos con función directiva, de supervisión y de asesoría técnico-pedagógica. Respecto a los 2 primeros,
docentes con función directiva y de supervisión, destaca el hecho de que existen más sustentantes idóneos, una de las grandes fortalezas del Magisterio Nacional, que vacantes ofertadas. Y respecto al tercero, docentes para asesoría técnico-pedagógica, los sustentantes que alcanzaron el carácter de idóneos en este año no se han incorporado a la función, con lo que se han incumplido las bases de la convocatoria. Por otro lado, no existe un procedimiento a través del cual se puedan cubrir las vacantes docentes que estos movimientos generen, lo que nos llevaría a ausencia de maestros en grupo. Hay un antecedente en cuanto a los docentes con funciones de asesoría técnico-pedagógica. La publicación de la convocatoria para dichas funciones con carácter temporal. Nunca se habilitaron a las funciones los docentes que participaron de ella. Tercer proceso, evaluación del desempeño para la permanencia. Más allá del impacto que suponen los docentes por ser su primera evaluación, se carece de información suficiente respecto al valor de cada uno de los aspectos a evaluar. Se presupone que es una evaluación argumentativa, lo que implica una interpretación de los evaluadores y la lógica desconfianza de los evaluados. No hay certeza sobre quiénes son los evaluadores certificados y existen serias inconsistencias en las plataformas. Este es uno de los procesos adicionales, la certificación de los evaluadores y la insuficiencia de los mismos para dar certeza al proceso. Es posible entrar en detalle a las inconsistencias de los procesos. Sin embargo, la intención no es exhibir todo lo malo, pero sí dejar claro que es fundamental para la implementación de los procesos de la reforma educativa que estos se sujeten al marco jurídico que la propia ley establece en su artículo 5, que la legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia sean premisas de esta reforma. Apartado 9, los procesos de la reforma educativa, presente y futuro. En la implementación de sus procesos, la reforma educativa ha mostrado sus debilidades, lo que representa al mismo tiempo un área de oportunidad. Por principio, se debe reconocer que las inconsistencias y las modificaciones recurrentes de su calendario le restan seriedad, pierde credibilidad y sobre todo vulnera su propia legalidad y certeza. Estadísticamente y en lo público, la reforma a través de sus procesos avanza según lo planeado. En la realidad, podemos decir que no es así. Quedan muchos aspectos por reformular. Cada proceso debe ser objeto de un análisis jurídico y técnico que le permita implementarse en lo futuro con apego a la ley, virtud a que no solo se han detectado inconsistencias en los procesos, sino que en algunos casos se ha incumplido lo que la ley establece. En la medida que las inconsistencias y los fracasos se asuman con madurez y responsabilidad, la reforma se podrá consolidar en lo operativo. Apartado 10. El CENTE, presente y futuro en la reforma educativa. En febrero de 2013 quedó claro que para el sindicato iniciaba una nueva etapa. Sin negar nuestro pasado, debimos repensar el presente y visionar el futuro. La transición no fue fácil. La carga política de la reforma educativa tenía dedicatoria y era momento de tomar decisiones. Sumarse decididamente al proceso o confrontar al Estado mexicano, lo que sería una clara contradicción a la esencia y origen del sindicato y tendría consecuencias negativas, no solo para los dirigentes, sino para el gremio en su conjunto. Pensar en el futuro implica sobrevivir al presente. Así se hizo, y una vez superado el momento crítico, el CENTE ratificó su adhesión a la reforma educativa. Se reconfiguró la vinculación orgánica institucional y se tendieron los puentes de conciliación con los actores políticos y sociales. Se tomaron acuerdos con los integrantes del Pacto por México y con la dirigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se puso al sindicato en la ruta del reposicionamiento institucional. Hoy está más que claro que no seremos los maestros y maestras, ni el sindicato, quienes sabotearemos la reforma educativa. Entendemos que esta no tiene marcha atrás y que en la medida que avance podrán reformularse sus procesos,
no sus propósitos. Es fundamental entender que la carga política de esta ya no tiene utilidad. En este momento es fundamental dotarla de contenido y vincularla con la construcción de un modelo educativo mexicano, una tarea todavía pendiente. En la implementación se vislumbran áreas de oportunidad en las que se pueden conciliar intereses. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha dicho que haciendo cada uno lo que le corresponde, caminemos juntos. Y el maestro Juan Díaz de la Torre ha mantenido su postura de respaldo a la reforma educativa, pero sin anteponerlo a la defensa de los derechos de los trabajadores. Y ambos mantienen la intención de conciliar intereses. Por eso a ambos les dedico este trabajo. Y sobre todo, porque se privilegia el derecho de los niños y niñas a recibir educación de calidad y ponerlos, a ellos, a los niños, al presente y futuro de México, como lo señala la reforma, en el centro de atención de esta. Es cuanto.